Sean bienvenidos, hermanos, a sus perlas de vida. La parábola del día de hoy lleva por título La maestra. Los niños más afortunados son los que tienen a un héroe por maestro. Helen no era como la mayoría de las niñas. No podía ver los capullos que crecían en su jardín, ni las mariposas que volaban de flor en flor, ni los árboles desde su ventana, ni las blancas nubes que surcaban el cielo azul. No podía oír los trinos de los pájaros que se veían en las copas de los árboles, ni sus canciones y las risas de los niños cuando jugaban. La pequeña Helen era sorda y ciega. Además, como no podía oír, tampoco podía conversar con la gente. No había aprendido a hablar. Podía agarrarse al vestido de su madre y seguirla por toda la casa, pero no sabía cómo decir te quiero. Podía subirse al regazo de su padre, pero no podía preguntarle, ¿me lees un cuento? Vivía en un mundo oscuro y silencioso en el que se sentía completamente sola. Una tarde, cuando tenía casi 7 años, Helen se encontraba en el porche de su casa. Notaba un agradable calor en la cara, pero no sabía que procedía del sol. Olía la fragancia madreselva que crecía al lado de su casa, pero no sabía qué era. De pronto sintió que alguien la rodeaba con los brazos y la estrechaba contra sí. Supo de inmediato que no se trataba ni de su madre ni de su padre. Al principio dio patadas, arañazos y golpes en un intento por quitarse de encima a aquella persona desconocida, pero entonces empezó a preguntarse quién podría ser. Estiró los brazos y palpó la cara de la persona desconocida, luego el vestido y por último la gran maleta que llevaba. ¿Cómo iba a saber Helen que aquella joven era Annie, que había venido a vivir con ella y a ser su maestra? Annie le había comprado un regalo. Dio a Helen una muñeca y a continuación puso los dedos sobre las manos de la niña e hizo unas señales de forma que Helen pudiera percibirla. Annie deletreó lentamente muñeca con los dedos. Helen notó que los dedos de Annie se movían, pero no sabía qué estaba intentando comunicarle a aquella mujer. No comprendía que cada una de aquellas señales dactilares era una letra y que las letras formaban palabras. Por lo tanto, apartó a Annie de un empujón. La nueva maestra no se dio por vencida. Entregó a Helen un trozo de tarta y le deletreó la palabra tarta. Helen hizo las señales con sus propios dedos, pero seguía sin comprender qué significaban. Durante las semanas siguientes, Annie puso muchas cosas en las manos de Helen y le deletreó las palabras. Trató de enseñarles palabras como alfiler, gorro y taza. A Helen todo aquello le parecía muy extraño. Le cansaba que aquella mujer desconocida le tomara siempre la mano. A veces se enfadaba con Annie y empezaba a soltar golpes en la oscuridad que la rodeaba. Daba patadas y arañazos, gritaba y refunfuñaba, rompía platos y lámparas. En ocasiones Annie se preguntaba si sería capaz de ayudar a la pequeña Helen a salir de su solitario mundo de oscuridad y silencio, pero al instante se prometía a sí misma que no se daría por vencida. Una mañana Helen y Annie estaban paseando cuando pasaron por delante de un viejo pozo. Annie la tomó de la mano y se la puso debajo del caño mientras ella bombeaba. Cuando surtió el chorro de agua fría, Annie le deletreó agua en la mano. Helen permaneció quieta. En una mano notaba la fría agua que caía a borbotones, en la otra los dedos de Annie que le hacía las señales una y otra vez. De pronto la esperanza y la alegría embargaron su pequeño corazón. Habría comprendido que agua equivalía a aquella cosa fría y maravillosa que corría por su mano. Por fin había comprendido lo que Annie llevaba semanas intentando mostrarle. Se había dado cuenta de que todo tenía nombre y de que podía deletrearlo con los dedos. Helen corrió hasta la casa llorando de alegría y arrastrando a Annie consigo. Tocó todas las cosas que tenía al alcance de la mano al tiempo que iba preguntando sus nombres: silla, mesa, puerta, madre, padre, niño y muchas otras cosas más. Había tantas palabras maravillosas que aprender, pero ninguna era tan maravillosa como la que Helen aprendió cuando tocó a Annie para preguntarle cómo se llamaba, y ella deletreó
maestra. Helen nunca dejó de aprender. Aprendió a leer con los dedos, a escribir e incluso a hablar. Fue a la escuela y a la universidad y Annie la acompañó para ayudarle en su aprendizaje. Helen y Annie se convirtieron en amigas para siempre. Cuando se hizo mayor, Helen fue una gran mujer. Dedicó su vida a ayudar a la gente que no podía ver ni oír. Trabajó, escribió libros y viajó al otro lado de los mares. En todos los lugares a donde iba, transmitía a la gente ánimo y esperanza. Una infancia que había comenzado marcada por la oscuridad y la soledad se había convertido en una vida llena de luz y alegría. El día más importante de mi vida fue el día que conocí a mi maestra, decía Helen. Hermanos, la historia de Helen y su maestra Annie nos ofrece una profunda enseñanza sobre el poder de la paciencia, la perseverancia y el amor. En la vida cristiana, esta historia refleja cómo Dios, a través de las personas que nos acompañan y enseñan, abre nuestros corazones y mentes a nuevas realidades, incluso cuando vivimos en la oscuridad o la soledad espiritual. Helen Keller vivía en un mundo de silencio y oscuridad, aislada de la vida que la rodeaba. Su encuentro con Annie, una mujer dispuesta a dedicarle su tiempo y amor, simboliza la intervención de Dios en nuestras vidas. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús nos recuerda que un pequeño acto de fe y perseverancia puede dar frutos abundantes. De la misma forma, Annie no se dio por vencida y, con esfuerzo y amor, guió a Helen hasta sacarla de la oscuridad. Cuando Helen tocó el agua y comprendió el significado, experimentó una verdadera transformación. Así también Dios nos ofrece el agua viva, que es su gracia, su amor y su enseñanza, para iluminarnos y transformarnos con su amor, sacándonos de la oscuridad del pecado y llevándonos a la luz de su verdad. Annie fue más que una maestra para Helen, fue una guía, un faro de esperanza que la condujo a descubrir un mundo nuevo. En nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros tiene ese llamado de Dios a ser Annie para los demás, ser maestros de amor y fe, que no se rindan ante las dificultades y que ayuden a los demás a encontrar la luz de Cristo. La historia de Helen nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como maestros y alumnos en la vida cristiana. Estamos llamados a ser discípulos dispuestos a aprender de Dios y a enseñar con amor y paciencia a quienes están en nuestras vidas, especialmente a los más necesitados de ese amor. Oremos. Señor, te damos gracias por las personas que has puesto en nuestras vidas como maestros de amor, fe y esperanza. Gracias por las personas que, como Annie, no se rinden ante las dificultades y nos enseñan a caminar hacia tu luz. Ayúdanos a ser pacientes y perseverantes en nuestra fe para que podamos ser instrumentos de tu amor en el mundo. Te pedimos que, al igual que Helen descubrió la maravilla de las palabras, descubramos la maravilla de tu palabra, la que ilumina nuestro camino y nos guía hacia ti. Que nunca dejemos de aprender de ti y que con humildad y gratitud transmitamos a los demás el don de tu amor y de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz y bien, hermanos.